Bueno, la clase pasada habíamos definido la función logarítmica en términos de la función exponencial. Habíamos dicho que se cumple esto de y igual al logaritmo de base a de x si solo si x es igual a la y. Vimos numerosos ejemplos. Aquí la condición es que a y la x sea positivo y la a que no sea 1. Entonces vamos ahora a ver las propiedades de los logaritmos, las cuales van a ser fundamentales para resolver las ecuaciones logarítmicas. Entonces escribimos propiedades de los logaritmos. Estos deberían tenerlos en un formulario para que, pues, si tienen un examen no las anden buscando, sino que las tengan a la mano en un formulario. Bueno, la primera propiedad es que el logaritmo de base a de 1 es igual a 0. Es lo que decíamos ayer. Todos los logaritmos pasan por 1, por el 1. O sea, si tenemos así aquí el 1, el logaritmo va a ser así la gráfica. Y pasa por acá. Entonces el logaritmo de base a de 1 es 0. Siempre. De cualquier base. También el logaritmo de base a de a es igual a 1. O sea, esto me está diciendo que las funciones son inversas una de la otra. Estoy haciendo el logaritmo de base a de a, pues es 1. Recordemos que más bien es el exponente. Aquí el exponente es 1, entonces es 1. El logaritmo es el exponente. Ahora tenemos, o sea que si tuviéramos logaritmo de base a de a a la n, por ejemplo, pues eso sería n, ¿sí? Entonces el logaritmo de base a de a a la n es n, es el logaritmo es el exponente. Bueno, vamos a continuar. La tercera propiedad, logaritmo de base a de m a la n es igual, fíjense, aquí está una base m diferente de a elevado a la n. Entonces aquí lo que me dice es que esto es n por el logaritmo de base a de m. O sea, el efecto que hace el logaritmo sobre esta potencia es bajar el exponente. Lo baja y saca el logaritmo de la base. Propiedad muy importante. Bueno, tenemos esta otra propiedad. El logaritmo de base a de raíz n de m. Bueno, esto se puede deducir de la anterior, porque esto es como si tuviéramos logaritmo de base a de m a la 1 sobre n. Y esto, pues el logaritmo baja el exponente y solo queda esto. Entonces ese es el efecto, fíjense, del radical. Entonces el radical se baja como cociente. Bueno, tenemos la quinta propiedad. Logaritmo de un producto m por n. Bueno, lo que hace el logaritmo es sumarlos. O sea, cuando hay dos números multiplicando dentro de un logaritmo, el logaritmo de ese producto es la suma de los logaritmos. Entonces, propiedad bastante importante en este caso. Y cuando sea dividido, va a ser una resta. ¿Sí? Entonces hay que tener presente todas estas propiedades.
Bueno, la propiedad 7 dice que el logaritmo de base e de m, esta realmente no es una propiedad, sino la e, si ustedes recuerdan, es un número que le llamamos de Euler, porque es la base de una exponencial que habíamos dicho que es tan importante que está en las calculadoras. Entonces vale eso, pero es un número infinito de decimales. Entonces, a esto cuando veamos la base E, de hecho nunca la vamos a ver, sino que vamos a ver esto. Se transforma en ln, que es logaritmo natural. Entonces, porque ocurre muy a menudo, entonces por eso le quitamos la E y le dejamos ln m. También aquí podríamos meter que cuando veamos así, logaritmo de base 10 de m, esto le quitamos el 10 porque también esa base, la base 10 es muy conocida, en la que trabajamos, y es entonces los logaritmos de base 10 ocurren también muy a menudo, sobre todo en física. Entonces ahí le quitamos el 10 y le dejamos así, nada más leemos logaritmo de m. Entonces cuando veamos esto, realmente va a significar esto. También cuando veamos esto, va a significar esto. Entonces es muy importante. Ahora sí vamos a ver algunos ejemplos que dice que hay que desglosar las expresiones dadas, ¿no? Esto nada más para que vean cómo se maneja todo esto de las propiedades. Entonces, por ejemplo, tenemos logaritmo de base 3 de x a la 12. O sea, vamos a usar estas propiedades para resolver las ecuaciones. Ahora, cuando veamos esto, pues dice la propiedad que bajemos el exponente y tenemos nada más eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos logaritmo de raíz de x, ¿cómo se maneja eso? Bueno, esto es logaritmo de x a la 1 medio, que es un medio del logaritmo de x. Así lo podríamos dejar. Este es el 2, perdón. 3. Tenemos este ejemplo. Logaritmo de base 2 de 3x cuarta raíz de y. Que lo desglosemos. Entonces se trata de un producto. Vean. De un producto de 3 por x a la cuarta por y. Entonces aplicamos la regla del producto que dice que es la suma. Entonces vamos a tener logaritmo de base 2 de 3 más el logaritmo de base 2 de x a la cuarta más el logaritmo de base 2 de y a la 1 medio, vamos a ponerlo. Bueno, entonces seguimos desglosando. La potencia cuarta se baja, logaritmo de base 2 de x más un medio del logaritmo de base, logaritmo de y, nada más, logaritmo de y. Entonces me queda así esta expresión. Ya puedo ir de izquierda a derecha, como le hemos hecho, o podemos ir de derecha a izquierda y compactarlo. O sea, me lo dan en esta forma y me dicen compáctalo. Bueno, pues tengo que llegar a esto que está en principio. Bueno, ahora este ejemplo que tenemos un cociente y potencias. Entonces como es un cociente,
pues primeramente vamos a hacerlo así, ¿no? X más y al cubo menos logaritmo de base a de x menos y al cuadrado. Bueno, y luego bajamos las potencias. 3 logaritmo de base a de x más y menos el logaritmo de base a de x menos y. Aquí un 2. El 2. Y ya está desglosado. Bueno, como les digo, conviene que ustedes vean el procedimiento, pero después traten de hacerlas sin ver el procedimiento para ver si llegan al mismo resultado. Bueno, vamos al 5. Tenemos logaritmo natural de a la 3x por x más 1 sobre 2x cuadrada, y esto al cubo. Bueno, ya está más elaborada, pero bueno, primero bajamos la potencia. 3 por el logaritmo natural de e a la 3x por x más 1 sobre 2x cuadrada. O sea, ya quitamos la potencia. Ahora este es un cociente, entonces vamos a aplicar la regla del cociente, que esto es 3 por el logaritmo natural de e a la 3x por x más 1 menos el logaritmo natural de 2x cuadrada. Bueno, entonces seguimos desglosando. Sería 3. Aquí tenemos un producto, entonces aplicamos la regla del producto, que dice que es logaritmo natural de e a la 3x más el logaritmo natural de x más 1. Luego menos, aquí también es un producto esto, 2 por x cuadrada. Entonces tenemos que es logaritmo natural de 2. Bueno, aquí podremos poner un paréntesis, más el logaritmo natural de x cuadrado. Bueno, continuamos. Aquí el logaritmo natural y la exponencial se cancelan porque son funciones inversas. Recuerden, la e es la base del logaritmo natural. Entonces solamente me queda 3x menos logaritmo natural de x más 1. Aquí distribuimos el signo, logaritmo natural de 2 menos, y en este de una vez podemos bajar la potencia, que sería 2 logaritmo natural de x. Y ya está totalmente desglosado. Claro, podríamos multiplicar. Vamos a hacerlo 3 por 3, 9x menos 3 logaritmo de x más 1 menos 3 logaritmo natural de 2 menos 6 logaritmo natural de x. Y ya está. Entonces ese sería desglosado ya todo. Quiere decir que todo esto lo podemos compactar en lo del principio. Nos podría quedar así, siguiendo los pasos inversos, o sea, de derecha a izquierda. Bueno, pues vamos a continuar. Me dicen ahora el logaritmo de raíz cúbica de 3x a la cuarta sobre 2 veces y a la quinta. Bueno, el radical ya aprendimos que es como si estuviera dividiendo, entonces quedaría logaritmo
de raíz cúbica. Bueno, podríamos poner de una vez la raíz cúbica. Dijimos que era sobre 3. ¿Sí? Raíz cúbica es 3. Y acá me queda lo que está en el radical. 3x cuarta sobre 2y quinta. Así queda. Luego, arriba es un cociente. Entonces podríamos poner logaritmo de 3x cuarta menos el logaritmo de 2y quinta sobre 3. Bueno, y luego continuamos. Y esto es igual. Ponemos la línea de quebrado. Aquí en el primer sitio, aquí es un producto. Entonces podríamos poner logaritmo de 3 más el logaritmo de x cuarta menos, aquí también es un producto, entonces logaritmo de 2 más el logaritmo de y quinta dividido entre 3. Bueno, el 3 lo puedo dividir entre cada uno para que no se vea tan largo. Entonces un tercio del logaritmo de 3 más un tercio. Y el 4 aquí de una vez lo bajamos, pues de potencia. Bueno, lo ponemos aquí como 4. Logaritmo de x. Luego menos un tercio. Logaritmo de 2. Luego menos un tercio. El 5 también lo podemos ya bajar. Entonces aquí me quedan 5 tercios de logaritmo de y. Y ya está. O sea, dividí cada uno de los términos entre 3. Por eso el 1 tercio, 3, 3. Y aquí las potencias, la potencia de este se bajó acá. Y el de y quinta también como 5. Y entonces ya así queda desglosado este problema. Bueno, continuamos con los ejemplos, pero ahora al revés. O sea, hay que compactar los logaritmos, o sea, las expresiones que nos dan. Vamos a hacer unos cuantos. Entonces tenemos, por ejemplo, el logaritmo de x más logaritmo de y menos logaritmo de z. Bueno, primero vamos a unir estos dos, que es una regla del producto. Entonces queda el logaritmo, logaritmo de x por y menos logaritmo de z. Bueno, ahora la regla del cociente, que sería el logaritmo de xy sobre z. Así queda la expresión ya compactada. A ver, nos piden esta. Bueno, entonces nos piden compactarla. A ver, entonces, vamos a escribir. Aquí todos tienen logaritmo de a y logaritmo de a, de base a. Este no tiene el primero, el 2, pero se puede escribir. Se puede escribir si recordamos que
recordamos que el logaritmo de base A de A, esto es 1. Entonces lo podemos introducir aquí. 2 logaritmo de base A de A más 3 A más 1 menos 1/4 ahora los primeros dos términos. Bueno, primero que nada este 2 hay que subirlo con la regla de la potencia, entonces me queda A cuadrada. También el segundo término tiene un 3 aún ahí, entonces, y menos también el 1/4, que es raíz cuarta. Y esto es igual, bueno, estos dos términos los puedo juntar por medio de la regla del producto. Entonces queda el logaritmo de base A de A cuadrada por A más 1 al cubo menos logaritmo de base A, ese lo puedo escribir como raíz cuarta de A menos 1. Y ahora sí uso la regla del cociente. Entonces queda el logaritmo de base A de A cuadrada por A más 1 al cubo sobre raíz cuarta de A menos 1. Y ya quedó compactada. Entonces el primer término con el que empezamos y ya quedó con como uno solo. Bueno, tenemos este otro ejemplo, ahora tenemos 4 términos, pero se manejan igual, ¿no? Subimos el 1/3 del primer término, entonces me quedaría el logaritmo de x más 1 a la 1/3. O sea, hay que tener cuidado que no se pueden juntar, compactar, sin antes quitarle los coeficientes, por ejemplo, el 1/3 y acá también el 1/3. Primero se los debemos quitar para poderlos compactar. Entonces, logaritmo de x menos 2 a la 1/3 menos logaritmo de x cuadrada menos logaritmo de x más 3 al cubo. Bueno, entonces vamos a continuar los primeros dos términos. Este y este son aplicando la regla del producto. Entonces el logaritmo 1/3 por el logaritmo, aquí no entra el logaritmo, por x menos 2 a la 1/3 menos aquí lo que podemos hacer es un paréntesis para factorizar el signo menos. Me queda el logaritmo de x cuadrada más el logaritmo de x más 3 al cubo. Así. Bueno, entonces me queda logaritmo. Aquí podría poner los dos en una raíz cúbica. Y aquí aplicar la regla de la suma. Entonces tengo logaritmo de x cuadrada sobre x más 3 al cubo. Así me queda. Y esto es igual. Ahora aplico la regla del cociente, que es logaritmo raíz cúbica de x más 1 por x menos 2 entre x cuadrada sobre x más 3 al cubo. Bueno, por regla del sándwich tendría que esto sería x más 3 al cubo por raíz cúbica de x más 1 por x menos 2
sobre x cuadrada. Y ya queda compactado todo. Ya queda todo. Si quieren, aquí pueden poner un paréntesis así. Que no hace falta, pero para delimitar bien las cosas. Entonces queda de esa forma. Bueno. Entonces vamos a hacer un último ejercicio. Que quedaría x menos 3 más 2 tercios de x más logaritmo natural, perdón. Logaritmo natural de x menos 2 menos 1 tercio de x más 1. Bueno, estos dos primeros términos no tienen logaritmo natural, pero podemos proceder como antes. Se lo podemos poner así. Luego más 2 tercios. Bueno, de una vez. Logaritmo natural a las 2 tercios menos logaritmo natural de x más 1 a la 1 tercio. Bueno, el primer término lo puedo subir como exponente. Y aquí lo puedo escribir como una raíz cúbica, usando reglas de exponentes, ¿no? De radicales. Menos, acá también, raíz cúbica. Raíz cúbica x más 1. Bueno, entonces ahora sí ya podemos juntar los dos primeros logaritmos usando la regla del producto. Entonces x menos 3 por raíz cúbica de x menos 2 al cuadrado. Bueno, menos logaritmo natural de raíz cúbica de x más 1. Bueno, entonces ahora podemos usar la regla del cociente, que sea la x menos 3 por raíz cúbica sobre raíz cúbica de x más 1. Bueno, ya no hace falta el paréntesis ahí, pero ya quedó compactado. Como ven, cuesta algo de trabajo, pero pues así es esto, así es la vida. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen, son opcionales. Bueno, entonces como ejercicios opcionales quedan estos de desarrollar y de compactar. Entonces compactar la expresión. Esto pues para que no queden con la idea de que uno hace todo. Ustedes también pueden hacer ejercicios, ¿no? Bueno, entonces aquí le dejamos y la serie de ejercicios para esta semana que viene la pueden encontrar en la plataforma de Edmodo o bien, bueno, y después de la semana no se les olvide
que se va a aplicar un cuestionario basado en esa serie.